Saludos, aquí estamos en la segunda parte de la lección número 8 de nuestro curso de álgebra avanzada. En la primera parte de esta lección terminamos formalmente el tópico de la inducción matemática. Veremos algunas situaciones, de hecho en las siguientes lecciones posiblemente tengamos que hacer uso nuevamente del proceso de inducción matemática para demostrar algunos teoremas, pero formalmente ya terminamos ese tópico dentro de este primer tema de la inducción matemática y el teorema del binomio. Vamos a comenzar ahora un tópico que se titula la notación factorial, una sección dentro del segundo tópico que vamos a ver en este tema, que es el del teorema del binomio, que se titula la notación factorial. Y tenemos esta definición, dice: un cero seguido con un signo de exclamación o de admiración que se lee cero factorial, o sea, cuando veamos ese signo de admiración o exclamación detrás de un número natural o cardinal, como lo es el cero, lo leeremos factorial. Se define por la fórmula, mire, 0 factorial va a ser igual a 1. 0 factorial va a ser igual a 1. Ahora, si usted tiene un número natural, entonces este símbolo, ¿verdad?, n seguido por el signo de admiración o exclamación, que se lee n factorial, donde repetimos la n es un número natural, se define por la fórmula n factorial va a ser la multiplicación de los números naturales que empiezan en 1 y terminan precisamente en n. ¿Okay? Por ejemplo, vamos a ver, nos piden que evaluemos las siguientes expresiones. Nos dicen 4 factorial. Pues eso quiere decir, según la definición, que voy a multiplicar los números desde el 1 hasta llegar al n, en este caso hasta llegar al 4. 1 por 2 por 3 por 4, ¿ves? Los números naturales, desde el 1 hasta el 4 se multiplican, y fíjense que esto da 1 por 2, 2, 2 por 3, 6, 6 por 4, 24. 7 factorial, ¿qué querrá decir? Pues multiplicar los números naturales desde el 1 hasta precisamente el 7. 1 por 2 por 3 por 4 por 5 por 6 por 7. Si usted hace esa multiplicación, le va a dar 5040. El 1 factorial, pues quiere decir que va a multiplicar el 1 hasta llegar a precisamente el 1. Pero una vez escrito el 1, ya llegamos al 1. Así que el 1 factorial, al igual que el 0 factorial, fíjense, va a ser igual a 1. 2 factorial, ¿qué querrá decir? 2, pues 1 por 2, ¿verdad? Empezar en 1 y terminar en 2. 1 multiplicado por 2 da 2. Note que, por ejemplo, si yo les pido 6 séptimos factorial o negativo 5 factorial, eso no está definido, porque el 6 séptimos y el negativo 5 no son números naturales. Y fíjense que los factoriales se definen para números que sean naturales o que sean el 0, ¿verdad?, en cuyo caso se define como el número 1. Aquí fíjense, usted dirá, bueno, pues esto tampoco está definido, pero no. Porque fíjense que aquí nos pedían el factorial de negativo 5. Aquí nos piden el negativo de 3 factorial. O sea que este negativo no está incluido como parte del número al cual se le va a buscar el factorial. Fíjense que eso será el negativo del 3 factorial, que será multiplicar 1 por 2 y por 3, ¿verdad? Los números naturales que empiezan en 1 y terminan en ese número que tenemos ahí al lado del factorial. Y 1 por 2 y por 3, pues 1 por 2 es 2, por 3, 6. Negativo, claro, 6. 2 factorial por 5 factorial. Bueno, pues ahí te sustituimos. Lo que es 2 factorial quiere decir 1 por 2. Y lo que es 5 factorial quiere decir 1 por 2 por 3 por 4 y por 5. 1 por 2 es 2. Y 1 por 2 es 2. Por 3, 6. 6 por 4, 24. 24 por 5 es 120. Y finalmente 2, que es el 2 factorial, por el 120, que es el 5 factorial, da 2 por 120, 240. Así que esa expresión tiene un valor de 240. Aquí tenemos 4 factorial multiplicado por 3 factorial, por eso quiere decir 4 factorial. Recuerde multiplicar los números naturales desde 1 hasta que lleguemos a 4, precisamente. 1 por 2 por 3 y por 4. Y el 3 factorial quiere decir pues multiplicar desde el número natural 1 hasta el número natural 3. 1 por 2 y por 3. 1 por 2 es 2, 2 por 3 es 6, 6 por 4 es 24. Y 1 por 2 es 2 y 2 por 3 es 6. Y 24 por 6 es 144, así que el valor de esa expresión sería 144. 3 factorial más 5 factorial, pues quiere decir multiplicar, ¿verdad? El 3 factorial quiere decir multiplicar desde el 1, que es el número natural primero, hasta llegar al 3. 1 por 2 y por 3. Más, y el 5 factorial es 1 por 2 por 3 por 4 y por 5. 1 por 2 y por 3 da 6, y 1 por 2 por 3 por 4 y por 5 da 120, y 6 más 120, 126. Aquí tenemos una división de 7 factorial entre 5 factorial. Bueno, pues 7 factorial quiere decir 1 por 2 por 3 por 4 por 5 por 6 y por 7. Igualmente el 5 factorial quiere decir multiplicar desde el 1 hasta el 5, ¿verdad? Los números naturales, desde el 1 hasta el 5. 1 por 2 por 3 por 4 y por 5. Fíjense que aquí yo podría, por ejemplo, cancelar este 2 con este 2, este 3 con este 3, este 4 con este 4 y este 5 con este 5, que nos queda 6 por 7, sobre y abajo nos queda el 1. Y 6 por 7 es 42, y 42 entre 1 precisamente da 42. Noten este caso que podríamos evaluar
esta expresión del siguiente modo. Fíjense, el 7 factorial efectivamente es esto que está aquí, así que yo podría escribir, ¿verdad? Vamos a escribir otra vez el problema. 7 factorial dividido entre 5 factorial. El 7 factorial quiere decir multiplicar 1 por 2, por 3, por 4, por 5, por 6 y por 7, ¿verdad? Y el 5 factorial lo voy a dejar pendiente. Y entonces fíjense que si yo asocio, ¿verdad?, por la ley asociativa general de la multiplicación de números reales, del 1 al 5, esto es lo mismo que pensar 5 factorial, ¿verdad?, porque es la multiplicación de los números naturales del 1 hasta el 5, por 6 por 7, ¿verdad? Y abajo tenemos el 5 factorial, ¿verdad que sí? Y fíjense que eso, por la ley entonces ahora conmutativa general de la multiplicación de los números reales, esto yo puedo escribir 7 por 6 y por 5 factorial, ¿verdad? 7 por 6 y por 5 factorial sobre 5 factorial que tengo abajo. Y entonces definitivamente este 5 factorial lo cancelo, claro, nos queda un 1 abajo, ¿verdad? Y nos queda 7 por 6, es 42 sobre 1, y nuevamente nos da 42, ¿verdad que sí? Bueno, fíjense que yo lo hice de este modo, porque fíjense cómo yo podría mejorar o facilitar más bien el cómputo de una división de factoriales. Fíjense que entre los dos factoriales, el 5 factorial es más pequeño. Y fíjense que entonces el 7 factorial yo lo puedo reducir hasta llegar al 5 factorial. Porque fíjense, yo puedo pensar el 7 factorial no como 1 por 2 por 3 por 4 por 5 por 6 por 7, sino empezar en 7 y seguir por 6, por 5, por 4, por 3, por 2 y por 1, ¿verdad? Pues sería 7 por 6 y como de ahí en adelante es 5 por 4, por 3, por 2 y por 1, que es el 5 factorial. Pues escribo 5 factorial igualándolo al 5 factorial que tenemos abajo, ¿verdad? Ahí entonces veo que se cancela y nos queda sencillamente 7 por 6, 42 sobre, y el 1 que queda abajo da 42. ¿Ves? O sea que fíjense, cuando yo tenga que simplificar una fracción con factoriales, usted toma el más grande y lo reduce hasta que llegue al pequeño. Y una vez llegue al pequeño, cancela ese pequeño y lo que quede es lo que simplifica. Por ejemplo, fíjense en este otro. Sería el número 11. Dice así. 8 factorial entre 6 factorial. Bueno, pues fíjense que ahí el factorial más grande es el numerador nuevamente, igual que aquí, que el numerador es más grande, el factorial más grande en el numerador, ¿verdad que sí? Así que yo cojo ese factorial de arriba y en vez de pensar que es 1 por 2, por 3, por 4 hasta llegar a 8, pienso que es 8 por 7 y 6 por 5, por 4, por 3, por 2 y por 1, que es 6 factorial. Así que yo escribo 8 por 7 y por 6 factorial, ¿verdad? Porque seguiría 6, 5, 4, 3, 2 y 1. Pero lo dejo expresado en 6 factorial porque ese es precisamente el factorial que yo tengo abajo. Veo que se cancela fácilmente y nos queda 8 por 7, que es 56, entre, y aquí queda un 1, ¿verdad? Cancelarse todo queda siempre presente. El elemento de identidad de la multiplicación, que es el 1, y 56 entre 1 da 56. Así que el valor de esa fracción, que contiene factoriales tanto en su numerador como en su denominador, es 56. Fíjense en este otro, que sería el número 12, ¿verdad? Dice 4 factorial entre 5 factorial. Bueno, fíjense que ahora el 5 factorial es el mayor, que está en el denominador. Pues ese lo expando, ¿verdad? Lo escribo como 5 por 4 factorial, ¿verdad? Porque fíjense que esto sería 1 por 2, por 3, por 4 y por 5. Escribo por ley conmutativa 5 por 4, por 3, por 2, por 1, que es 4 factorial. Y ese 4 factorial es el mismo que tengo arriba. Y entonces digo, pues se cancela este con este. Claro, aquí queda un 1, aquí también queda un 1, así que arriba nos queda un 1. Ya nos queda 5 por 1, 5, un quinto. Y ahí tendremos la simplificación de esa fracción que contiene factorial. Fíjense en este otro. Ese es el ejemplo número 13. Dice 12 factorial por 7 dividido entre 21 por 16 factorial. ¿Okay? Fíjense que arriba no tengo que usar el punto, ¿verdad? Porque al decir 12 factorial y tener un 7 después, se entiende que es la multiplicación del 12 factorial por el 7. Abajo, sin embargo, tengo que poner el 1, porque si no pongo el punto sería 2116 factorial, lo que yo creo que sea 21 por 16 factorial.
Bueno, yo noto aquí que enseguida este 7 cancela con este 21, ¿verdad? Entre 7 a 1 y 21 entre 7 da 3. Y entonces de los dos factoriales que quedan, el más grande es el de abajo, ¿verdad? Los dos factoriales que nos quedan ahí. Fíjense que esto no era factorial, ¿verdad? El 7 no era factorial ni el 21, era el 7 y el 21, porque no tiene signos de exclamación después, ¿verdad? Ahora, este es factorial y este factorial, el más grande de los dos es el 16. Pues el 16 lo reduzco, ¿verdad?, hasta que se convierte en 12 factorial de esta manera. 16 por 15 por 14 por 13 y llego al 12 factorial, porque se sigue bajando, ¿verdad? 12, 11, 10, etcétera, hasta llegar a 1. Pero lo dejo en 12 factorial, porque ya lo veo que lo cancelo con este, y aquí nos da 1 y 1, y nos queda 1 sobre la multiplicación. Ah, y se nos olvidó el 3, ¿verdad?, que estaba aquí abajo. 3 por 16 por 15 por 14, etcétera. Así que la multiplicación de 3, que nos había quedado después de cancelar el 7 con el 21, quedaba un 3. No lo puse aquí. 3 por 16 por 15 por 14 por 13. Nos da finalmente eso ahí abajo, 131.040. ¿Okay? Y así esa sería la fracción a la que se reduce esa fracción original que contenía 2 factoriales. Bueno, vamos a una definición recursiva de los factoriales. Recuerde que una definición recursiva o inductiva, que la aprendimos a hacer cuando estábamos estudiando la inducción matemática, se refiere a una definición que da valores en términos de otros valores que conocemos, ¿okay? Y primeramente dice así, definición, ¿verdad? Dice, y el cero factorial, recuerde que en la definición anterior original del factorial, dijimos que el cero factorial era 1. Y el 1 factorial también, fíjense que es 1. Así que decimos el 0 factorial y el 1 factorial son iguales, y ambos son iguales a 1. Y segundo, si n es cualquier número natural mayor o igual que 2, empezando en 2, porque fíjense que ya para el 1 lo tenemos definido, el 1 factorial es 1, n factorial quiere decir n multiplicado por n menos 1 factorial, ¿verdad? Y fíjense que esa definición, de hecho, sin que usted se haya dado cuenta, la hemos aplicado, ¿verdad? La hemos aplicado en estos últimos ejemplos. Por ejemplo, en este caso, ¿eh?, en que tenemos 5 factorial, fíjense que sería 5 por 5 menos 1, que es 4, factorial. ¿Lo ven? Así que fíjense que ya de hecho ahí lo habíamos utilizado. Por ejemplo, dice evalúe. Y el primero que nos piden que evaluemos es este, el 4 factorial. Entonces, ¿cómo evaluaremos el 4 factorial usando esta definición recursiva? Pues fíjense que tendríamos que usar esta parte de la definición, porque esto es nada más que para el 0 factorial y el 1 factorial. Ahora, el n factorial, como es el 4 factorial, sería el 4 por el 4 menos 1 factorial, o sea, el 4 por el 3 factorial. Y usted dice, bueno, pues tremendo adelanto, porque no sabemos cuánto es el valor finalmente, pero fíjense que entonces si seguimos aplicando la definición recursiva, eso quiere decir el 4 por el 3 factorial, quiere decir el 3, entonces por el 3 menos 1 factorial, ¿verdad? El n, que ahora estoy buscando el factorial, que es el 3 en este caso, por el n, que en este caso es 3 menos 1 factorial. Así que entonces simplifica 4 por 3 menos 1, 2 factorial. Y finalmente, ¿cómo se busca el 2 factorial? Bueno, tenemos el 4 por el 3 y el 2 factorial sería el 2 por el 2 menos 1 factorial, y esto sería el 4 por 3 por 2 y por 1, porque el 2 menos 1 es factorial, factorial. Pero 1 factorial, por la definición primera, es 1. Así que tenemos que decir 4 por 3 por 2 y por 1, porque 1 factorial es 1. Y fíjense que esto que tenemos aquí es lo mismo que tenemos el 4 factorial, que lo habíamos evaluado aquí con la definición original, ¿ves? 1 por 2 por 3 y por 4. Multiplicar los dos neutrales desde el 1 hasta el 4. Factorial, que es el que estamos buscando, ¿verdad? Y aquí fíjense que estamos buscando el 4 factorial, fíjense que tenemos esa misma multiplicación. 1 por 3 por 4, 3 y por 4, ¿verdad? 1 por 2 por 3 y por 4, pero en el orden contrario, que es lo mismo, ¿verdad? Por la ley conmutativa general de la multiplicación de los números reales. Así que fíjense que efectivamente esto da lo mismo, y esto sería 6 por 4, 24. ¿Ok?
¿Okay? Fíjense en este otro ejemplo que dice 7 factorial. Bueno, pues aplicando esta segunda definición recursiva, la segunda parte de esta definición recursiva sería 7 por 7 menos 1, que es 6 factorial. ¿Y qué es entonces 6 factorial? Pues 7 por 6 menos 1, que es 5 factorial. Y esto quiere decir 7 por 6 por 5 y por 5 menos 1, que es 4 factorial. Y esto quiere decir 7 por 6 por 5 y 4 factorial, quiere decir 4 por 4 menos 1, que es 3 factorial. Y esto querrá decir 7 por 6 por 5 por 4 y por 3 factorial, quiere decir 3 por 3 menos 1, que es 2 factorial. Y esto será 7 por 6 por 5 por 4 por 3 y por 2 factorial, que será 2 por 2 menos 1, que es 1 factorial. Y finalmente esto quiere decir 7 por 6 por 5 por 4 por 3 por 2 y por 1 factorial, que por la primera parte de esta definición recursiva es 1. Y si usted busca la multiplicación de todos esos números naturales, desde el 7 hasta el 1, eso va a dar 5040. Que de hecho, este ejemplo lo habíamos visto anteriormente en uno de estos ejemplos que vimos primero, ¿verdad? Si usted lo busca, va a encontrar que también el 7 factorial, evaluándolo de esta manera, por la definición original, 1 por 2 por 3 por 4 por 5 por 6 por 7, daba lo mismo 5040, ¿ok? Bueno, fíjense en esto otro. Dice así. Podemos simplificar o reescribir expresiones algebraicas que contienen factoriales. Por ejemplo, reescriba o simplifique las siguientes expresiones algebraicas. Y la primera dice así: factorice este polinomio n más 3 factorial más n más 2 factorial. Más n menos 2, perdón. Más n menos 2 factorial. Tenemos eso. Tenemos que simplificar eso. O factorizarlo más bien. Escribirlo como una multiplicación. Bueno, pues sabemos, ¿verdad?, que fíjense que de estos dos factoriales el más pequeño es este, ¿verdad? ¿Por qué? Si usted es un número natural, recuerden que claro, estos factoriales tienen que estar definidos para números naturales. Fíjense que este polinomio es un polinomio extraño, ¿verdad? Porque los números que podemos utilizar son números naturales, ¿no? Y de hecho números naturales mayores o iguales que el 2, porque fíjense que aquí lo más que puede ser esto es 2 menos 2, 0 factorial, que está definido como 1, ¿verdad? Que sí, así que fíjense que aquí la n no puede ser menor del 2, porque si fuera 1 menos 2 es negativo 1, y negativo 1 factorial no está definido porque negativo 1 no es un número natural, ¿eh? Así que como este es el más grande de los dos, yo voy a describir esto como, según la definición recursiva, escribiendo este por 1 menos hasta llegar a n menos 2 factorial, ¿ok? Aplicamos la definición recursiva anterior hasta llegar hasta reducir más bien este n más 3 factorial, que dicho sea paso que es el mayor de los dos factoriales mostrados
Y fíjense por qué será este el mayor que este, porque si a un número natural usted suma 3, eso va a ser más grande que a este número natural si le he restado. Eso lo puede usted demostrar fácilmente, ¿verdad? Que este número tiene que ser mayor que este. Con las técnicas de cómo se demostraban desigualdades absolutas, que vimos al final, bastante al final de la álgebra intermedia, ¿verdad? Bueno, pues miren, yo voy a convertir este en este, ¿verdad? Del siguiente modo, o reducirlo más bien. N más 3, lo puedo escribir como N más 3, por 1 menos factorial, que sería N más 3 menos 1, un N más 2 factorial, ¿verdad? Pero N más 2 factorial, lo puedo escribir como N más 2 por 1 menos, que es N más 1 factorial. Y N más 1 factorial sería N más 1 por 1 menos que N más 1, que es N factorial. Y N factorial es N por 1 menos de N, que es N menos 1 factorial. Y N menos 1 factorial sería N menos 1 por 1 menos que N menos 1, que es N menos 2 factorial. Y ahí lo dejo, porque fíjense que ya logré llegar a N menos 2 factorial, que es lo que aparece en el siguiente término de este binomio, ¿verdad? Así que será más N menos 2 factorial. ¿Okay? Ahora, fíjense que esto sería un binomio, ¿verdad? El primer término tiene todos estos factores y este segundo factor, ¿verdad? Este segundo término. Y en ambos yo le veo el factor como N menos 2 factorial. Pues lo sacamos. N menos 2 factorial multiplicado por, y en el primer término nos queda, al quitar este afuera, la multiplicación de todos estos factores que están aquí, ¿verdad que sí? Que sería N más 3 por N más 2 por N más 1 por N y por N menos 1 y más, y como saqué el N menos 2 factorial acá, pues aquí nos queda un 1 más 1, ¿verdad que sí? Y esto será N menos 2 más factorial, y simplificamos esta expresión, que fíjense que podríamos empezar, digamos, asociando estos dos factores, ¿verdad? ¿Cómo se multiplican esos dos factores? Bueno, pues N por N, N cuadrado, ¿verdad? Recordando un producto especial. Los dos de afuera se multiplican y los dos de adentro se multiplican, N por 2, 2N, y 3N, 5N. Y finalmente los dos segundos, 3 por 2, 6. Y aquí yo podría, por ejemplo, multiplicar N más 1 por N menos 1, ¿verdad? Y N más 1 por N menos 1 es el primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado, que es 1, ¿verdad? Porque fíjense que el producto de la suma y la resta de dos términos exactamente iguales. Y nos falta multiplicar por N. Más el 1 que tenemos ahí, ¿verdad? Y entonces esto sería N menos 2 factorial por. Y aquí podríamos dejar esto quieto, N cuadrado más 5N más 6 por. Y aquí multiplicamos, asociamos estos dos, ¿verdad? Y sería N por N cuadrado, N al cubo. Y menos 1 por N, menos N, más este 1 que tenemos aquí. Y ahora tenemos que multiplicar esos dos polinomios, ¿verdad? Tendremos que usar la multiplicación larga que vimos en el álgebra elemental. N cuadrado más 6N más 6 por N al cubo menos N, ¿verdad? Y esto será N al cubo por N cuadrado, N a la quinta, más N al cubo por 6N, 6N a la cuarta, ¿verdad? Y N al cubo por 6E, sería 6N al cubo. Entonces, menos N por N al cuadrado, menos N al cubo, que estaría aquí debajo, ¿verdad? Menos N por 6N, menos 6N cuadrado, que no hay ninguno semejante a él, o sea, que tenemos aquí afuera. Y menos N por 6, menos 6N también aquí afuera. Y finalmente sumamos esto, y tenemos aquí sencillamente N a la quinta, que no combina con más nadie, más 6N a la cuarta, que no combina con más nadie, 6N al cubo menos N al cubo, más 5N al cubo, menos 6N cuadrado, que no combina con más nadie, y menos 6N, que no combina con más nadie. Y entonces finalmente la factorización nos queda así. N menos 2 factorial por, y aquí dentro nos queda la multiplicación de estos dos, nos dio esto, ¿verdad? N a la quinta más 6N a la 4 más 5N al cubo menos 6N cuadrado menos 6N y más este 1 que tenemos aquí, ¿verdad? Que es un principio. Y esa sería la factorización de este binomio, que decimos que es medio extraño porque fíjense que las variables tienen que ser números naturales, y específicamente números naturales mayores o iguales que el 2, no cualquier número natural, ¿verdad? Fíjense en esta otra expresión.
y cómo la podríamos reescribir o simplificar, que es lo que nos están pidiendo en este tipo de problemas. Dice, describe la expresión siguiente y dice n más 1 factorial por n menos n más 3 factorial, ¿verdad? Bien. Nos piden que hagamos eso, ¿verdad? Bueno, fíjense que ahora no nos piden que factoricemos porque de hecho la expresión está factorizada. Ahora, fíjense que de estos dos factoriales el n más 3 es el más grande. Así que yo podría reducirlo hasta convertirlo en n más 1 factorial, ¿verdad? Así que convertimos el n más 3 factorial hasta que lleguemos a n más 1 factorial. Y eso va de la siguiente manera, ¿verdad? Pues n más 1 factorial lo dejamos quieto, ¿verdad? Y entonces el n más 3 factorial sería n más 3 por n más 2 factorial. Pero n más 2 factorial es n más 2 por n más 1 factorial. Donde fíjense que hemos ido reduciendo cada vez, le restamos 1 según la definición recursiva, ¿verdad? N por n menos 1 factorial. N más 3 por n más 3 menos 1, que es n más 2 factorial. Y n más 2 factorial será n más 2 por n más 2 menos 1, que es n más 1 factorial. Y ahí llegamos, y lo dejamos quieto, ¿verdad? Porque fíjense que ahí llegamos a esta parte de aquí, ¿verdad? Pues entonces fíjense que yo tengo dos factores aquí igualitos, el n más 1 factorial por el n más 1 factorial, que los puedo asociar y decir que eso es n más 1 factorial elevado al cuadrado. Y entonces tendríamos que multiplicar estos dos binomios que aplicamos un producto especial, ¿verdad? N por n, n cuadrado, n por 2, 2n, y 3n, 5n, y 3 por 2, 6. Ahí también la forma en que podríamos reescribir, ¿verdad? Esa expresión, que ya de hecho nos la daban factorizada. Pero fíjense que podríamos reescribirlo de esa otra manera, ¿verdad? Fíjense en esta otra, que vamos a verlo en la siguiente lección ya, porque se nos acaba el tiempo ahora. Nos vemos entonces en la siguiente lección.